sesión y voté el despacho, que fue el despacho en definitiva aprobado. Pero en Ciencias Humanas es una facultad, proyecto para la gestión de la Facultad de Ciencias Humanas en los próximos años, tiene esa característica, que es la característica, Guillermo, que nos define también a nosotros, tanto Silvina como yo y el resto de la gente que integran este espacio. Somos personas de mucho diálogo, de muchas convicciones también. Cuando tenemos que decir que no, decimos que no, fundamentamos por qué. Cuando tenemos proyectos a futuro que impulsar, también fundamentamos por qué los tenemos. Esa es la característica nuestra de nuestro espacio. Y la universidad, como vos sabés, Guillermo, tiene también dispositivos para, en el marco de la democracia y de la autonomía, resolver las diferencias. Está muy bien que haya diferencias, está verdaderamente muy bien. Quizá este tiempo histórico nos demuestra muchas veces lo contrario, o en la opinión pública se ve lo contrario y las diferencias se terminan expresando en prácticamente provocaciones o improperios. Nosotros, por nuestro caso, en la vida universitaria siempre hemos mantenido bien en alto nuestras convicciones y la importancia de dialogar y de fundamentar nuestras posturas. En este caso, la nuestra es la que hoy se expresa en un proyecto político nuevo para la facultad. Cristian Santos dialoga con nosotros, candidato a decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Mis compañeros de tareas, Mayra Flores y Alejo Villagra, quieren hacerle un par de inquietudes, trasladarle. Mayra. ¿Cómo estás, Cristian? Te consulto. Hola, Mayra, ¿cómo andas? Vos hablabas recién un poco de dialogar y también de la cuestión un poco más de las diferencias y salvar esas diferencias. ¿Tienen diálogo con la conducción actual de la universidad, pensando que su proyecto político es opositor? ¿Cómo se plantean en estas elecciones frente a eso? Sí, por supuesto, por supuesto. Es lo que decíamos recién. Nosotros personalmente, pero también colectivamente, vivimos la política en general, te diría, Mayra, pero bueno, en particular la política universitaria, de esa manera, verdaderamente. Creo que quizás lo que tanta falta hace en estos tiempos, ¿no? El diálogo no significa condescendencia, y el no diálogo tampoco significa necesariamente convicciones firmes. Nosotros tenemos convicciones firmes y siempre estamos abiertos al diálogo. Creo que esa es la manera que uno puede expresar eventualmente en algún tema diferencias, pero eso no significa que esté dejando de lado sus convicciones. Nosotros tenemos en ese sentido, defendemos el diálogo absolutamente y en todas sus formas, y la universidad, no se olviden, y esto también se lo recordamos a la audiencia, la universidad es gobernada por consejos, o sea, por órganos colegiados. No hay una persona, no es un imperio. Una facultad o una universidad no es un imperio que una sola persona, una única persona puede definir las políticas a hacer y si hay alguien que no acuerda con ellas, cancelarlo, no darle lugar a su opinión. No creemos nosotros verdaderamente en esa vida institucional. Creemos justamente en la vida institucional que la universidad tiene, que está definida en su estatuto. Creemos en la autonomía y en este sentido planteamos el diálogo justamente como un instrumento político. En mi caso, cuando entendí que el proyecto político de facultad estaba desviándose de lo que personalmente y colectivamente un grupo
con el que mutuamente nos referenciamos se estaba, insisto, desviando, diferenciando, planteé ahí negativa. Por eso digo que es muy importante siempre hacerlo mediante el diálogo, para que también el resto sepa, el resto de la comunidad universitaria sepa que no hay una única voz, no hay una única forma, y que todas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta. Bien, y hablando un poco también de que mencionaba recién la comunidad universitaria, más precisamente lo que es el estudiantado, y además cómo piensan avanzar en una universidad que yo entiendo, o lo que veo un poco más de adentro también, está muy despolitizada, o mucho desapego por la cuestión política y demás. Sí, bueno, ese es un punto fundamental que toca, Mayra, que por supuesto es sumamente complejo y cuesta aclararlo en poquitos minutos, pero a mí me parece que sintéticamente un aspecto sintomático de esto tiene que ver con el escaso valor de la palabra que hay. Vemos en distintos ámbitos que el mundo de la política, dicho en general, es decir, representantes de diferentes colectivos se comprometen en campaña a una cosa y cuando son autoridad hacen algo diferente, y esto con el tiempo hace perder el valor de la palabra, el compromiso empeñado por parte de los referentes, y eso termina alimentando un descreimiento. Quizás Mayra, algo de eso sucede también con la juventud, o con parte. Yo no creo en ninguna de las generalizaciones que se hacen, pero posiblemente algo de esto explica el alto nivel de despolitización. Hablar de política, hablar de un debate político, ya hasta suele ser, como decís vos, o sugerís vos con tu pregunta, rechazado o cuestionado, incluso dentro del ámbito universitario. Probablemente se deba a esto. Nosotros, de alguna manera, para responder a eso, redoblamos la apuesta del compromiso con el diálogo, con la explicación, con el compromiso político, que los jóvenes, que las jóvenes se comprometan políticamente en los centros de estudiantes, como delegados de las aulas, que compartan con el resto las problemáticas que tienen en el espacio que ocupan, y que luego esto se traslade al resto de la sociedad. Creemos fuertemente en eso, Mayra. Cristian Santos, el candidato a decano de la Facultad de Ciencias Humanas. Alejo. Sí, bueno, Cristian, buen día. Recién, hablabas de del incentivo joven o no tan incentivo joven de votar en estas elecciones o en elecciones en general. Quería consultarte cuántas son las personas habilitadas, qué categorías, son solamente estudiantes o quién más puede votar, y qué expectativas, teniendo en cuenta lo que mencionabas recién, tienen con respecto a la cantidad de votantes en esta elección. Bueno, muchas gracias, Alejo. Mira, para las autoridades decanales votan los 4 claustros, también muy importante tu pregunta, es decir, votan docentes, votan no docentes, votan estudiantes y también votan graduadas y graduados, es decir, a decano, vice, en todas las facultades, por supuesto, entonces no es algo exclusivo de humanas, votan los 4 claustros. Para eso, por supuesto, hay que ir viendo los padrones. En el caso de los estudiantes, son los estudiantes ya efectivos, ya que han podido rendir al menos 2 asignaturas el año pasado, pero bueno, que verifiquen, que chequen los padrones, que van a ser publicados, si no recuerdo mal, ahora en los próximos días, el 8 de marzo, y lo mismo para graduados, que verifiquen quienes estén incluidos en los padrones que se publiquen. Si no estuvieran, pueden empadronarse. Eso es un procedimiento que se hace en cada una de las facultades. Y bueno, respecto de las expectativas son muchas. Nosotros tenemos mucha esperanza. Las últimas elecciones, las elecciones pasadas,
se desarrollaron, ustedes recordarán, en un marco de pandemia, era la última cola, digamos, de la pandemia, pero bueno, con todos los protocolos de bioseguridad en aquel momento. Así que bueno, afortunadamente, habiendo nuestra sociedad ya superado ese tan crítico momento, esperamos que en este caso haya una afluencia incluso mayor. Cristian, muchísimas gracias, muy amable por este contacto. Seguramente tendremos más referencias a las elecciones que se vienen en la universidad en una época muy complicada otra vez, en donde incluso está en riesgo el inicio normal del ciclo lectivo. Muchísimas gracias, muy amable. Así es, no, gracias Guillermo a ustedes, y aprovecho para saludar con mucho afecto y con mucho respeto a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas. Muchas gracias. El actual vicedecano, candidato a decano en la Universidad Nacional de Río Cuarto.